Amada familia hermosa y maravillosa, bueno, hoy damos comienzo a nuestros episodios de Alquimia del Alma. Y estoy súper emocionada, súper contenta, porque tenemos a un invitado que déjenme decirles que él, de la última noche oscura de mi alma, ¿te acuerdas? Me acuerdo perfecto. Estuve en un conversatorio contigo. Sí. Y todo este proceso de casi ya un año de estar aquí, en esta tierra que la he sentido, que me ha acogido de maravilla, Juanma abrió este recinto y la primera persona que conocí y que me trajo a este lugar fue la abuela Marta. Ok. Sí. Bien, qué hermoso. Entonces, bueno, hoy estamos de manteles largos porque hoy me gustaría, Juanma, hablar sobre cómo hacer esta alquimia, primero qué es la alquimia, poder conectar con el alma, poder conectar con el espíritu, para que haya una transformación. Y si sientes que este podcast o este tema de alquimia del alma resuena, quédate a escuchar este episodio hasta el final, porque les prometo que esto es oro puro, alquimia del alma. Wow. Juanma, muy agradecida, muy bendecida por estar en tu recinto, Gracias. que he podido encontrar, la verdad, mucha paz, mucha calma en este cambio que tuve tan fuerte. Qué bonito. Y gracias, y pues quiero comenzar preguntándote, ¿cómo integramos la alquimia en todo este proceso de vida que muchos hemos vivido, eventos súper traumáticos y que se queda ahí en la memoria? Bien. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias por... me honra muchísimo el que me hayas invitado para esta iniciación, ¿no? Este primer programa, este primer episodio de algo que va a ser tan hermoso, compartir dentro de la alquimia del alma, ¿no? Gracias por tu confianza, gracias también por toda tu transformación, por todo lo que has venido también trabajando en ti y que ahora precisamente te metas en este eh, programa tan hermoso que es precisamente los podcasts, ¿no? Es una forma que está siendo muy impactante, que está impactando a millones de almas y qué bonito que hayas tomado también el tiempo para, eh, para estar compartiendo con todas las personas que nos estén escuchando, viendo. Así que muchas gracias, sean bienvenidos. Con mucho amor, Gracias. primero lo primero que voy a decir es que todo lo que van a escuchar de mi parte es experiencia pura. Si hay algunas terminologías que escuchen que no tengan que ver como también muy científicas y eso es porque no soy estudiado, pero sí soy experimentado y vivido. Y esa es la gran diferencia porque voy a hablar con mi lenguaje y lo que van a escuchar como conceptos, como definiciones, como interpretaciones son muy propias y es como yo concibo la verdad que habita en mí, ¿ok? Eso primero lo aclaro porque luego dicen no lo dijo bien o no es así, entonces prefiero ser honesto de antemano. Gracias. No pretendo cambiar formas de creencia ni sistemas de creencias, pero sí te invito a que escuches, que sí te invito a que sientas, que sí te invito a que abras tu corazón, que salgas un poquito de la conceptualización y de los significados y que te conectes sobre todo con la palabra que hoy se va a transmitir, con el sentir que hoy se va a transmitir. Porque todo lo que dice, de hecho empiezo con esa palabra alquímica que es abra cadabra. Lo que mi corazón dice es verdad. Eso. Así que Wow. vamos a comenzar con la alquimia. Yo antes de hablar para mí qué es la alquimia, voy a compartir algo que a mí fue una eureka, como dicen en la psicología, ¿no? Eureka, ¿sí?
como esos 20 o esa epifanía que me cae en El el momento, insight. en el momento que leo una historia de Merlín. A Merlín lo tenemos como el alquimista, ¿no? El gran El gran alquimista. alquimista. Y el gran alquimista Merlín, cuando aún era mago, en aquella época, en la Edad Media, pues ese sueño de un mago era transmutar o transformar el plomo en oro. Entonces era el top lograrlo. Y entonces ahí tenemos al mago Merlín, que a través de tantas pruebas logra el, el transmutar el plomo en oro. Se dice que cuando él lo logra, él cuenta que se siente deprimido. En lugar de sentirse feliz, obviamente que cuando lo logra grita de alegría y después le cae el 20 y dice, pero no me siento bien. Si era mi sueño y si era para mí el grado más elevado, ¿por qué me siento vacío? Vacío. Entonces se dice que él se va al bosque precisamente consternado por ese estado emocional después de haber logrado esa gran hazaña de transformar el oro en plomo, el plomo en oro, perdón. Y cuando está en esta catarsis, ya ahí lo hablo como yo entendí este artículo, le llega una palabra de su conciencia y le dice, lo que tienes que transformar es el plomo de tu personalidad en el oro de tu conciencia pura. Y entonces ahí le llega la epifanía a él. Logra entender que realmente lo material no te llena, que lo que verdaderamente hay que transformar es el campo emocional, porque en el campo emocional se encuentra la conciencia y la conciencia es el alma. El alma. Por lo tanto, hablar hoy de la alquimia del alma es el camino del alquimista. El alquimista, dentro de Paulo Coelho, Pablo Coelho. Pablo Coelho, el camino del alquimista precisamente enseña ese llamado donde el peregrino viaja para encontrarse con la verdad, para encontrarse con su verdad de quién es, Así es. y empieza a darle la vuelta al mismísimo mundo, él escuchando aparentemente a su intuición, pero que esa intuición él se pelea con su intuición porque dice, me roban, me traes acá, pues quién eres, ¿no? Y aparte cuando encuentra el tesoro, pues no hay tesoro, hasta que regresa al mismo lugar. Para mí, en mi peregrinación, que también a mí digamos que fue desde el turismo religioso, Sí. después del accidente que tuve la fortuna de tener, precisamente ese accidente me mete en esta búsqueda de dónde está Dios, dónde están los milagros. Y en este turismo religioso, para mí fue mi camino del alquimista. Empiezo a buscar a Dios en todas partes hasta que logro conectar con mi corazón. Y es la primera vez que sentí a Dios, que es la primera vez que sentí que una voz me habló. Esa voz me mostró la verdad de quién soy, de quién fui y quién seré. Y que hoy, dentro de esa práctica alquimista que he venido haciendo ya aproximadamente 15 años, pues hoy me atrevo a hablar de la alquimia. Algo que también ya dentro de la investigación que he tenido, dentro de los artículos y libros, textos sagrados que he tenido la oportunidad de leer,
Ujú. Me quedo con una fórmula que dice que la fórmula de la alquimia es disolvere y coagulare. El arte de disolver para poder coagular. Esto, desde la ciencia, sería un legado que nos deja Einstein. Ujú. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Atentamente la alquimia. Así es. Atentamente la alquimia. ¿Por qué? Porque dentro del campo emocional, hablar de miedo y amor, estamos hablando de una sensación, Ujú. de una emoción, pero que también es energía Claro. Y se mide en hercios. y se mide en hercios. Sí, Por lo tanto, estamos hablando de una frecuencia y de una vibración, así es. pero estamos hablando de la misma energía, Exacto. con sensaciones completamente diferentes y opuestas. El miedo al vibrar en una forma se siente de una forma diferente a la vibración y a la frecuencia del amor. El amor. Ahí estamos hablando de alquimia. Hoy en día la enfermedad no es más que la somatización de un síntoma, de una creencia que cuando le pongo una emoción, el campo emocional se convierte en una somatización y entonces surge el dolor y el malestar. Hoy le llamamos enfermedad Ujú. y hemos confundido mucho la enfermedad precisamente con el estado del bienestar. Así es. Y el estado del bienestar se logra precisamente gracias al sistema de creencias. Y que desafortunadamente hemos normalizado el dolor, hemos Exactamente, normalizado el malestar. claro. Fíjate, Juanma, que cuando yo estaba estudiando oracular terapéutico, que también es un poquito enfocado con el trauma, decía mi maestro, y lo voy a decir no es muy teórico, pero decía el maestro, cada vez que hemos vivido un evento traumático es como si nuestra alma se fragmentara y, ¿sabes? Se va un pedacito del alma, ¿no? Por un evento que tuve y así sucesivamente. Y entonces se va fragmentando el alma, se va yendo. Ujú. Y entonces es como, ahora, ¿cómo hago para que esos fragmentos regresen a nuestro cuerpo, que este cuerpo lo habita, ¿no? Sí, Sí, ¿no? sí, Es correcto. Me sí. gusta mucho esa parte y es de verdad hacernos conciencia que efectivamente estamos fragmentados, Estamos pero fragmentados. hoy es nuestra decisión, Sí, nuestro poder y nuestra responsabilidad como adultos neutrales o en el centro, ¿no? De rescatar esas sí, almitas. sí. Cuéntame, Sí, ¿cómo? pues aquí estamos hablando la fragmentación versus fractales, ¿no? Porque al final somos un fractal. Mm, El universo es fractal. Estamos alimentados entre soles. Ese es el fractal. Hay un sol central y ese sol central alimenta a otros soles. Y nosotros estamos dentro de ese fractal. Queramos entenderlo, ¿no? ujú, ¿Por qué? Porque simplemente hechos de que somos energía. sí, Y entonces la energía se fractaliza desde su campo eterno, desde su campo omniabarcante, omnipresente, omnisciente, y nosotros somos parte de ese fractal. Cada vez que nosotros dudamos, cada vez que nosotros nos enojamos, cada vez que nosotros nos viene un shock emocional, si ese shock emocional es muy fuerte, nos fragmentamos. Cada frenón que damos en un carro y estamos a punto de un accidente, nos fragmentamos. así es. Cada vez que tenemos una discusión con alguien, nos fragmentamos. Sí, nos fragmentamos.
Cada vez que tenemos una ruptura en relaciones, nos fragmentamos. Entonces, la única forma de nosotros volver al fractal es precisamente a través de la alquimia de las emociones. Exacto. Y entonces es la praxis, ¿no? Si no hay práctica y si no hay acción, es muy difícil. Esto no se trata, para mí una de las películas que más me han dejado, digamos que un muy buen sabor de boca y una explicación bien bonita para poder entender todo esto es la de Matrix, Ok. que es precisamente cuando se da esa píldora azul y roja, ¿no? Que es cuando le dicen a Neo qué quiere. ¿Quiere estar adormecido? ¿Sí? ¿O quiere despertar? Despertar duele, Sí, la sabiduría duele, sí. la verdad incomoda y te desnuda y es muy fuerte. Y entonces muchos preferimos esa pastillita, esa píldora de adormecimiento para no darnos la verdad. Queremos estar dormidos. Y está bien. Ujú. O sea, al final, si te sientes a gusto dormido, quédate ahí, está bien. Pero no te quejes. Exacto. O no le eches la Y no le culpa eches al la culpa otro, al otro, ¿no? a papá, mamá, a las novias, a los novios, a los esposos, a los hijos, de tu infelicidad. Ujú. Entonces, es el camino de la responsabilidad. El camino de la responsabilidad es el camino del alquimista. Ya. Porque el camino del alquimista, y cuando ya te conviertes en un alquimista de tus propias emociones, es porque te ves en el reflejo de la creación. Y cuando hablo del reflejo de la creación, no hablo de los elementos y los elementales nada más. Hablo de los espejos en tus relaciones, de cómo te reflejas con tus relaciones, cómo te reflejas cómo te relacionas con la vida en todas partes. Hay diferentes reinos, tenemos el reino mineral, vegetal, animal. ¿Cómo te relacionas con esos reinos? ¿Cómo te relacionas con los animales? ¿Cómo te relacionas con los climas? ¿Cómo te relacionas con la noche, con el día? Pero sobre todo, ¿cómo te relacionas con papá, con mamá, con tus abuelos, con tu linaje? ¿Cómo te relacionas con tu propio sistema de creencias? Y entonces en esa relación vamos a tener precisamente la oportunidad de entrar en un camino de autorreflexión, de autointrospección, de autoconocimiento. Y entonces en ese camino del autoconocimiento voy a poder entender muchísimas cosas, voy a poder entender la creación. Y como lo que estás diciendo tiene también que ver mucho con la presencia, con el sentirnos seguros y con el tiempo, ¿no? Exactamente. Hablamos de hacernos presentes, de estar en el aquí y en el ahora y reconocer todo esto que está sucediendo alrededor de cómo estoy con el, no es con el prójimo, es con el próximo, Con con el el que próximo. está a mi lado, Aquí estamos, ¿no? claro. Ajá. Sí, sí. Y en un contexto seguro, porque desafortunadamente, así yo lo percibo, seguimos estando en lugares en donde no nos sentimos seguros y por creencia de, es que es mi familia, es que es, justificamos y estamos en lugares donde mi cuerpo ya me lo está diciendo. Exacto. Y hablas también del tiempo. Creo que también el tiempo es que, que cada quien vive su propio proceso alquímico a su ritmo y a su tiempo. Exacto. No podemos estar acelerando nada. Nada. Yo como psicoterapeuta te lo digo, no puedo acelerar el proceso de nadie, Sí, no ¿no? se puede. Porque a veces hay que terapias como más fuertes o, no sé, o herramientas un poquito más confrontativas y desde mí y aparte desde mi persona, ¿no? Siento que respetar el tiempo Sí, es necesario y claro. fundamental, ¿no? Sí, yo creo que las prácticas y las técnicas, a mí me encantan las técnicas de rompimiento y de catarsis. Digamos que también a mí cuando las practiqué fueron, fueron momentos que me dieron mucho aprendizaje. Algo que me ha enseñado también la vida es que sin catarsis Ajá, no hay cambio. sí, ¿Por qué? Porque si no te confrontas contigo mismo va a ser muy difícil que entiendas. Ahora, cuando nosotros somos mostradores de camino, terapeutas,
coach emocional, lo que sea que hagamos como facilitadores, es bien importante entender que no puedes ayudar a quien no esté listo para ser ayudado, que esa es diferencia. Sí. Siempre cuando viene alguien a pedirme un consejo, pues yo voy midiendo hasta dónde está. Y normalmente les pregunto cuando ya me toca a mí a dar el consejo, es ¿por dónde te quieres ir? ¿Cuál camino quieres? ¿Quieres el fácil o quieres el camino de la acción? El camino fácil es decir lo que quieres escuchar. Y ya con tu historia, pues ya me doy cuenta que quieres escuchar. Y entonces cuando quieras escuchar y escuches lo que quisiste escuchar, te vas a sentir muy bien y me vas a dar las gracias. ¿Quieres el camino que es? Te voy a incomodar. Claro. ¿Quieres el camino de la verdad? Te voy a desnudar. Porque a mí la verdad me desnudó. Sí. Bendita desnudada, ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando me desnuda, pues me doy cuenta del sistema de creencias, me doy cuenta de esta parte de falsedad, ¿no? De estos sistemas de educación, de programación, de simulación, que están arraigadas dentro de una ilusión, dentro de un sistema de creencias de manipulación, de dolor y de sufrimiento. Entonces, dejar de sufrir duele. Claro. Aunque después vaya a ser muy placentero y muy plácido, es hermoso salir de ese sistema de creencias o de esa matrix. Mucha gente lo confunde y mucha gente dice que, sobre todo la parte conspiranoica, que ahorita está, creo que rodeando ahí, rondando las redes sociales muy cañón, porque a todo le ponemos un pretexto, ¿no? Hasta el despertar de la conciencia, la religiosidad, los sistemas políticos, religiosos, sociales, ahorita hay mucha separación. Sí. Yo me quedo hoy en día con el camino de la conciliación. Sí, Tener no la hay más. capacidad de conciliar los opuestos, para mí, ese es el alquimista. Y es que sabes que, Juanma, algo que decían, vino un poquito, no voy a repetir, sistemas de creencia, religiosidad, que nos han totalmente separado, ¿no? Y que yo, por ejemplo, vivía separada de, ¿no? Cuando hoy hablábamos de en esta conciliación, ¿no? De nuestros opuestos, de nuestro masculino, femenino, sagrados, y, y quisiera ya con esto más o menos ir terminando, es la molécula de Dios, que ahí está, me parece, esta conciliación, ahí está lo divino, Sí. el poder abrazar. Y también ahí hay este proceso alquímico, Sí. pero que no es de así de rápido, es un proceso Sí. que lleva su tiempo, ¿no? Sí, al final también, digo, si nos vamos al tiempo de Cronos, pues para el alma es eterno, o sea, parece que nunca termina. Pero si entendemos el sistema de Kairos, que es el tiempo perfecto, entonces entramos en una temporalidad. Y a veces esa misma temporalidad del cambio es en un cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque al final también cuando podemos comprender nuestras acciones, cuando podemos comprender qué es causa y es efecto, para mí es como el entendimiento de las leyes del universo, cómo se conforma y cómo se comporta el universo, eso me va a dar comprensión. Y cuando llega la comprensión se vuelve muy fácil el cambio. Ajá, sí, ¿Sí? sí. Pero si yo me niego al cambio, si yo me niego a la aceptación de que yo soy el creador de mi realidad y aparte con eso peleo, y si estoy peleado conmigo mismo, si me estoy negando a mí mismo, entonces voy a entrar en un sistema de creencias que sí dependo de un Dios, que sí dependo de algo externo para yo ser mi mejor versión. Y cuando tú hablas de la molécula de Dios, estamos hablando de la mónada. Y hablar de la molécula de Dios, pues es el todo, es la teoría del todo. Pero esa teoría del todo comienza de la nada.
Y entonces la alquimia precisamente es disolver el sistema de creencias, es aprender a descrear Así es. para poder volver a crear. Entonces no es pretender ignorar, No. al contrario, es dejar de ignorar, de entrar en el verdadero saber y con la intención de saber voy a sentir el efecto de mi causa. Y a veces sentir el efecto de la causa, que es la elección que yo elegí, pues obviamente que me va a traer culpa, me va a traer, al principio me va a traer juicio, pero después me va a regalar la aceptación. Y hoy se llama perdón, Sí. que es una acción ilusoria también, porque en el momento que acepto me doy cuenta que no hay culpables, no hay víctimas ni No hay victimarios, víctimas ni no victimarios. existen. Es el camino de la responsabilidad. Y, y- y que todo es perfecto, Claro, lo que dices, ¿no? claro, O sea, yo elegí a ese padre y a esa madre para convertirnos en el ser que hoy queremos ser y que claro, además somos seres perfectibles, ¿no? Que vamos en claro. este camino de la evolución, de la expansión, Sí, de salir de esa ignorancia claro, y quitar ese velo, ¿no? Del cual hablaste también. sí. Hoy en día tenemos una sombra muy grande que es la sombra de papá, mamá y abuelos, ¿no? Que es nuestro linaje. Algo que la vida me compartió y me regaló es precisamente entender los tres aspectos de esa triada. Y para mí el Padre me regala la comprensión de la voluntad, la comprensión de lo que significa la protección, el verdadero significado de la fe y lo que es la verdadera comunicación con el gran espíritu, ¿no? A eso que le llamamos Dios. El aspecto de la madre me vino a permitir comprender el amor, no como, no como una sensación, no como, no como una emoción o un sentimiento, sino como, como un sistema de creación, ¿no? Como esa energía omnipresente y omniabarcante, inmortal, eterna y atemporal. Así es. ¿No? Y conectarme con ese aspecto materno, que es eso que yo le llamo amor, pues es ese estado de conciencia plena, pura, que yo soy. Y entonces cuando me conecto con la voluntad del amor, con Padre, Madre, pues nace el Cristo que habita en mí, Qué que es esa bello, molécula de Dios, qué ¿no? bello. Que es el átomo, es el Cristo, es el sol, es el brillo, es la sabiduría que nace de la voluntad del amor. Ahí está la alquimia. Ahí está la alquimia. Entonces, cuando ya hago las paces con papá y mamá, no es más que el efecto de la causa de elegir la voluntad del amor, como tu propia voluntad. ¿Y cuál sería la voluntad del amor? Ámense los unos a los otros. ¿Cuál es la voluntad del amor? Es acepta a las personas como son. Justo es hacia donde iba yo a decirte, ¿no? Claro, Al quien está frente a mí, ¿no? ¿Cómo miro a ese que está frente a claro, mí? claro, Es un espejo, ¿no? claro, Y él me hace mirar lo que quizá yo necesito transformar, hacer claro, esta alquimia, claro. o lo miro con ese profundo amor, aceptando a él o a ella tal cual es, Exactamente. ¿no? Y que es un camino. Sí, para mí el camino de la sabiduría es hermoso porque ese sendero se llega a través del corazón. Por Cuando uno eso aquí, realmente, en el corazón. cuando uno realmente se conecta con el corazón, entras en el camino de la verdad, entras en el camino de la intuición, entras en el camino de la aceptación, entras en el camino donde no hay juicio, donde no hay separación. Sí, ¿Por qué? Porque entras en el camino del latido. sí. Entras así late el amor. ¿Sabes? En ese latido del buen corazón, de un corazón que emocionalmente está sanado, que emocionalmente está integrado, un, un corazón que te trae entendimiento, que te saca de la razón
y te adentra precisamente al amor propio, a la paz interior, a la alegría de vivir. Cuando ese corazón está alegre, por eso yo le llamo el corazón magnánimo, porque viene de grandeza, magno, y ánimo, de ánime, de alma. De alma. La Wow. grandeza del El alma alma. Wow. está en el corazón. Está en el corazón. Y entonces el corazón se vuelve el alquimista. Así que a todos los que quieran encontrar a su alquimista, vayan directamente al corazón. Por eso siempre al final de los shorts o pequeños videos que hago, al final siempre les digo, hagamos alquimia del alma. Claro. Seamos estos alquimistas Sí. de nuestra propia alma. Sí. Cuando tú te vuelves ese alquimista del alma, de tu alma, puedes ver también el alma del otro. Exactamente. Y quizá ayudar, acompañar, como dicen, acercarle los catalizadores si los quieren ver, súper, Sí. que este puede ser uno, Sí. ¿no? Mirarlo y si te hace sentido, poderlo llevar a la práctica, poder iniciar este camino del alquimista. Sí. Y justamente este proyecto, esta intención es encaminar a algunos a quien esté listo y conecte con nosotros en este canal de Alquimia del Alma a iniciar su camino. Sí, hoy en día en las redes sociales se está usando mucho, no busques gurús, sé tu propio maestro, no busques ayuda. Bueno, hay que tener cuidado, porque las Sí. personas que lo dijeron es porque ya lo encontraron. Ujú. Y obviamente que cuando te encuentras a ti mismo, lo primero que te enseña la conciencia es no busques a nadie, tú tienes las respuestas y sí, estoy de acuerdo. Pero cuando estás en la noche oscura del alma, Sí. cuando estás realmente ya con el llamado de salir de la noche oscura del alma, iluminarte, vas a encontrarte a diferentes maestros. Ujú. Uno de los grandes maestros que tenemos son precisamente las personas que no soportamos. Sí. Los mejores maestros que podemos encontrar en la experiencia de la vida, ve a ese que te molesta, Sí. ve a ese que no soportas, ve Sí. directamente a esa memoria que te hizo sentir humillado, avergonzado, abandonado, ¿sabes? Traicionado. Traicionado. Sí. Ve ahí a esa imagen, a esa memoria que te hace sentir esa añoranza, pero desde la tristeza. Eso que te hace sentir culpa, ahí están tus maestros. Lo que te molesta, a eso que le tienes miedo, a eso que es tu vicio, tu peor adicción y tu apego, ahí está la sabiduría. Acabo de escuchar a un personaje que dice, cada vez que tenemos dolor, nos vamos a la pastilla para quitarnos el dolor. Claro. Pero dice, pídele al universo, a lo más sagrado, pídele más dolor. Y verás cómo allí encuentras la sanación o curación, o encuentras Sí. la calma. El gran ¿no? maestro que nos enseñó, la verdad los hará libres. Y entonces cuando te conectas con, porque mucha gente dice, no existe una verdad absoluta. Bueno, yo siempre comparto algo. La verdad absoluta para mí sí existe. Y la verdad es la vida. Para mí la vida, precisamente como verdad, es eso. Puedo respirarla, puedo vivirla, puedo experimentarla y cada vez que la respiro y la experimento, tengo una sensación de armonía, de paz, de júbilo y de dicha y de gratitud. Entonces, esa verdad me hace sentir bien. Y aparte, verdad es ver dónde dar. Y tú eres un hombre que da, Entonces y me da, encanta y dar da. porque pues, me da la vida, la oportunidad de vivir, pues tengo la oportunidad de dar. Y si en esa oportunidad de dar es darle la mano a alguien, es ayudarle y apoyarle a alguien para que pueda tener una claridad en algún problema que se esté viviendo y si yo ese problema se lo convierto en un área de oportunidad, pues yo le estoy sirviendo a Dios a través de esa persona. Así es. Entonces hoy yo invito a todas las personas a que se hagan precisamente conscientes de que somos servidores natos, que venimos a esta experiencia de vida a servir, que no le juguemos al alquimista como magos de crear esa opulencia y esa abundancia de plomo al oro para comprarnos el yate, los carros de lujo, las residencias. Hoy realmente conectémonos con el oro de la sabiduría del sol,
¿Por qué? Porque nuestros ancestros no alababan al sol, no adoraban a un dios. Se conectaban con el sol porque sabían que tenía una conciencia y esa conciencia llegaba a darles sabiduría y por eso honraban al sol y lo tomaban como el cuerpo de Dios, el Corpus Christi, el cuerpo de Cristo que es el sol. Y ahí está nuestro Dios. No es monoteísmo, No, es que el sol da vida y da vida a los elementos, a los elementales. Y entonces hoy es tiempo de conciliar el politeísmo con el monoteísmo y entender que todo es uno, pero que es la suma de muchos y es la totalidad. claro. Diferentes aspectos, infinitos aspectos, pero una sola esencia, que es la vida. Y la vida habita dentro de cada uno de nosotros y somos parte de ese todo. Exactamente. Ya no estamos separados de nada ni de nadie. Esa es la molécula de Dios. Esa es la molécula de Dios. Amada familia, hermosa y maravillosa, pues vamos a pedirle a nuestro amadísimo Juan Manuel que nos regale, que nos comparta un ejercicio, una práctica, para que podamos seguirla replicando en nuestro día a día y si esto conectó contigo es porque necesitamos seguir expandiendo esta conciencia, Sí. darle alivio al alma, escuchar el cuerpo y seguir siendo más moléculas de Dios. Totalmente. Una práctica que te voy a recomendar hoy para que te conviertas en un alquimista es el siguiente. Haz una lista y reconoce qué te da miedo. Si sientes miedo por algo, ¿cuál es ese miedo? Y enlístalo. Vete desde el miedo más profundo que tengas o más grande hasta el miedo más pequeño. Desde un miedo a la cucaracha, o miedo a la muerte, o miedo a perder a un ser querido. Apúntalo y reconócelo. Luego vete y a esa profundidad de tu corazón y reconoce si algo te molesta. En este instante, si te está molestando algo de alguien, alguna circunstancia, alguna situación en el planeta, si te molestan las guerras, si te molesta la basura, si te molesta que le hagan daño a los animales. Y esa molestia, ¿qué te causa? Enojo, ira, frustración, ganas de matar a alguien. Reconócelo. Y luego vete nuevamente a la profundidad de tu corazón y reconoce qué apego sientes, qué vicio tienes, si tienes algún tipo de adicción a algo o a alguien. Una vez que tengas esa lista, léela 2 o 3 veces y pregúntate primero si estás dispuesta o dispuesto a cambiarlo. Ahí está la oportunidad de tu alquimia. Eso es lo que expliqué al principio como esa fórmula, disolver y coagular. Para disolver un miedo hay que reconocerlo. Si por ejemplo tienes miedo a perder a alguien, ¿qué pasa si hoy lo amas con todas tus fuerzas y con todas tus ganas y lo disfrutas y pierdes el miedo a amarle? Porque en el momento que sientas amor por esa persona no vas a tener miedo a perderla, porque el amor no pierde, el amor siempre va a ganar. Si hoy te molesta a alguien, ¿qué pasa si hoy esa molestia la tomas como una maestría? Y eso que te molesta de la persona lo tomas como una molestia que habita en ti y la cambias como un buen hábito y aceptas que lo que te molesta de esa persona te molesta de ti mismo. Y si te molesta la impaciencia que te tienen, pues ¿qué pasa si trabajas hoy con tu propia paciencia? Y nos vamos al apego. Si sientes apego por una relación, si sientes apego por una circunstancia, ¿qué pasa si te desprendes de ella? Piénsalo. En lugar de estar dependiendo de una relación tóxica porque no te dicen cuánto te amas, ¿qué pasa si hoy le dices a esa persona cuánto lo amas y no estás esperando a que ella te diga cuánto te ama? Primero ámate tú.
Y vas a ver que en el momento que te digas me amo, me acepto y me perdono completa y profundamente sin juzgarme, te vas a sentir amado por Dios mismo, te vas a sentir amado por la vida misma, te vas a sentir amado por todas tus relaciones. Y esa persona va a llegar, sin pedírselo, a decirte te amo. Para mí esa es una práctica de todo el tiempo, de todos los días. Y ese es el camino de la reflexión, ese es el camino de la introspección. Si lo haces, te darás cuenta cómo vas a cambiar. Así que te invito a que tomes y recorras el sendero del alquimista. Alquimiza tu alma. Amada familia, infinitamente agradecida a Dios, al universo, a este recinto sagrado que cada domingo hay una amornización. Juanma, infinitamente agradecida Gracias. contigo. Me quedo corta de lo tan agradecida que estoy por venir a este espacio, poderte encontrar en mi camino y decirles y decirme y reconocerme que tú también eres un gran maestro de vida y que voy a seguir saliendo de mi ignorancia, Vamos, vamos todos. incomodándome, Vamos. pero para bien, Sí, es muy para hermoso. crecer y para poder compartir estos espacios que los hemos creado con mucho amor, con mucho cariño, mucha entrega, responsabilidad y con mi propia esencia. Solo eso. Gracias, amada familia, y hagamos alquimia del alma. Besos, bendiciones. Gracias. Bendiciones.